todos hablamos el mismo idioma. Empieza con explorando, como todas las lecciones. Para comenzar esta lección, responde las preguntas que se presentan a continuación, las cuales nos ayudarán a reactivar conceptos claves. Bueno, y viene qué es un fenómeno químico, cómo sabemos que ha ocurrido una reacción química en nuestro entorno, cómo se representa una reacción química. En química, ¿qué representa una fórmula? El símbolo químico se utiliza para representar A. Bueno, si no saben alguna de estas, ya saben que lo que yo les recomiendo es contestarla después de leer o de escuchar, en este caso, toda la lección, porque pues todos los conceptos que pregunta aquí o todas las cosas que pregunta aquí vienen explicadas abajo. Esto es como un diagnóstico nada más para pues precisamente ver qué saben del tema. Empieza con las reacciones químicas, dice que la materia es susceptible de sufrir cambios, por lo que cabe destacar que se encuentra cambiando constantemente. A estos cambios se le llaman fenómenos. Si el cambio de la materia no altera su estructura o composición, se dice que es un cambio físico. Por ejemplo, al doblar una hoja de papel, seguirá siendo una hoja, pero con diferente forma. Y al colorear la misma hoja, seguirá siendo una hoja de papel. Lo mismo si la corto. En cambio, ¿qué pasa si quemamos una hoja de papel? ¿Seguirá conservando sus propiedades? Es decir, ¿seguirá siendo una hoja de papel? Si el cambio altera su estructura íntima de la materia, lógicamente cambiará su composición química y producirá nuevas sustancias. A este cambio se le llama o se le conoce como fenómeno químico o cambio químico, y podremos verlo en la oxidación del hierro. Bueno, un ejemplo. Los cambios químicos también reciben el nombre de reacciones químicas, y aquí nos ponen un pequeño, como un folletito. Una reacción química se define como la transformación de una o más sustancias en otra u otras distintas y se representan mediante una ecuación química. Las transformaciones de unas sustancias en otras, es decir, los fenómenos químicos, de otro modo llamadas reacciones químicas, han jugado un papel muy importante en el desarrollo y el progreso de la humanidad. El descubrimiento, por ejemplo, de la reacción de combustión, el poder explosivo de la pólvora, de la síntesis de diversos medicamentos, fertilizantes, plásticos, entre otros muchos más materiales. Todo esto ha impulsado el desarrollo tecnológico de la sociedad. Las reacciones químicas se realizan incesablemente dentro y alrededor del ser humano. La digestión de los alimentos, el crecimiento de los seres vivos, el proceso de la respiración son ejemplos de reacciones químicas íntimamente relacionadas con la vida del hombre. El estudio y comprensión de estos fenómenos son actividades indispensables para la creación de condiciones apropiadas de la vida, de la atención a la salud, a la alimentación, a la conservación de la fauna y flora, a la producción de bienes materiales, en general, para alcanzar un progreso en armonía con la naturaleza. Una reacción química es un fenómeno en el cual una o más sustancias interactúan entre sí y se transforman en nuevas sustancias como consecuencia de la ruptura de algunos enlaces y la formación de otros. Las sustancias iniciales u originales se llaman reactivos y las sustancias que se forman, las sustancias finales, se llaman productos. Las transformaciones de las sustancias en otras, es decir, las reacciones químicas, se describen con palabras mediante un modelo molecular o un esquema. Cada una de estas formas es válida. Sin embargo, la manera universal o la más cómoda y la más específica es por medio de una ecuación química, ya que es la representación matemática por medio de símbolos de lo que ocurre en una reacción química. Aquí nos da un ejemplo, dice que durante el calentamiento del óxido de mercurio 2, en las paredes del tubo de ensayo se depositan gotas de mercurio metálico y se desprende el oxígeno que se recolecta bajo el agua como lo indica aquí en la figura. Vemos que aquí están soltando las gotas del mercurio alrededor del tubo de ensayo y a base de calor se está liberando todo el oxígeno que sale aquí en la parte que está el agua. Dice que la forma más sencilla de representar las reacciones de la descomposición del óxido de mercurio 2 es describir por medio de palabras, como se muestra aquí a continuación. Dice que el óxido de mercurio 2, por la acción del calor, se descompone en mercurio y en oxígeno molecular. Otra representación puede ser mediante un esquema, nos da aquí el compuesto inicial, que sería el óxido de mercurio, y después aquí con otros dos cuadritos nos indica en qué se acaba simplificando, por así decirse, en mercurio y en oxígeno. Dice que en lugar de escribir los nombres de las sustancias, es más cómodo utilizar sus fórmulas químicas o los símbolos según correspondan a un compuesto o a un elemento. Así, la descripción de la descomposición del óxido de mercurio 2 sería HGO, que es el óxido de mercurio 2, se descompone en Hg, que es mercurio, y oxígeno, pues la O. Y ya sin poner
La acción que sería se descomponen, pues queda nada más así, sustituyendo el se descomponen con un signo de igual. La última representación ya tiene una fórmula muy breve, sin embargo, no ilustra la transformación real del óxido de mercurio 2, o sea, ¿qué está pasando? En una reacción química, los átomos que conforman las sustancias reaccionantes no se crean ni se destruyen, solo se realiza un reacomodo de ellos para adquirir una nueva distribución. Así, en el ejemplo citado, deben participar 2 unidades de oxígeno de mercurio 2 para formar 2 átomos de mercurio metálico y una molécula diatómica de oxígeno gaseoso. Además, es conveniente señalar las condiciones externas del desarrollo de la reacción. Por ejemplo, en este caso, pues nos estaba explicando que es en base al calor. Esa es su condición externa. Dice que la descomposición del óxido de mercurio 2 se logra por la acción del calor y se acostumbra a indicar este hecho con un triángulo colocado en la región de la flecha. Con todo lo anterior se llega a una representación de la reacción cómoda y real, la representación llamada ecuación química, y la ecuación química de la reacción dada, la de el óxido de mercurio 2, se escribe así: 2HgO igual a 2Hg más O2, o de esta forma, aquí nos indica la flecha, el reactivo y el producto, por así decirse, y aquí está la flecha, y aquí está el triangulito que nos indica que todo esto se dio mediante el uso de calor, de forma, pues, externa, es una de las condiciones externas de la mezcla. La flecha colocada arriba de la derecha del O2 señala que durante la reacción química el oxígeno se desprende en forma de gas. Esta flechita aquí, al lado del oxígeno, nos indica que durante toda esa reacción el oxígeno se fue desprendiendo en forma de gas. Aquí está el modelo molecular, pues es muy simple de entender, nos presenta bolitas azules y grises. Este es el óxido de mercurio, todas estas 4 bolitas, 2 azules y 2 grises, conforman el óxido de mercurio, y el mercurio está representado por las bolitas grises y el oxígeno por las azules. Es un modelo muy simple. Por lo tanto, delante de cada fórmula química hay que colocar un número que indique la cantidad de moléculas, átomos o unidades fórmula de la sustancia dada que tomen parte en la reacción o de las que se obtienen como resultado de la misma. Este número se le llama coeficiente y es igual a la unidad. Y si es igual, perdón, a la unidad, se omite su escritor. O sea, si es exactamente igual que lo que se está diciendo, no se escribe. En las ecuaciones químicas, a diferencia de las algebraicas, si se cambian de lugar el primero y el primer, y el segundo miembro de la ecuación, varía totalmente el sentido de esta. Si en vez de la ecuación 2H2O igual a H2, o bueno, se está haciendo referencia al agua, si en lugar de escribirla así, la escribíamos de esta forma, ya cambiando el orden, esta última representará otra reacción. La primera ecuación indica la reacción de descomposición del agua y la segunda de la combinación del hidrógeno y el oxígeno. En una se está descomponiendo una molécula de agua y en la otra se están uniendo partículas de hidrógeno con partículas de oxígeno, y pues bueno, eso ya cambia completamente su sentido, como lo dice aquí arriba, porque en una se está descomponiendo el agua y en la otra solamente están sumando sus elementos. Lógicamente se podría decir que es lo mismo, pero realmente no lo es. En una se está descomponiendo ya un compuesto y en la otra se están uniendo 2 diferentes elementos para formar un compuesto. No sabemos si puede ser agua o puede ser cualquier otro. Así que por esta razón es conveniente el signo de igual sustituirlo por una flecha para indicar el sentido de la reacción y por lo tanto especificar cuáles sustancias se transforman, o sea, los reactivos, y cuáles se producen, o sea, los productos. Dice que para establecer la ecuación de una reacción química se debe proceder como sigue. El primer paso es identificar con precisión las sustancias iniciales y las sustancias finales de la reacción, antes de pues, escribir su fórmula. El segundo paso es escribir a la izquierda de la flecha las fórmulas o símbolos de todas las sustancias iniciales, o sea, los reactivos, y enlazarlas con un signo de más. El tercer paso es escribir a la derecha de la flecha las fórmulas o símbolos de todas las sustancias que se obtienen como productos de la reacción y enlazarlos con el signo de más. Y el cuarto paso es colocar a la izquierda de las fórmulas los coeficientes, del modo que el número de átomos de cada elemento en el primer miembro y en el segundo miembro de la ecuación sea el mismo. Aquí nos da una descripción de las condiciones que se verifica la reacción, su símbolo y pues un ejemplo. Aquí nos dice que se proporciona energía en forma de calor, su símbolo se representa mediante un triángulo, lo que nos explicaba aquí arriba, y aquí nos da un ejemplo, nos dice que COCa3 se descompone por la acción del calor, y aquí nos da el ejemplo,
se escribe aquí el reactivo, recuerden que es lo que va a la izquierda de la flecha, pues la flecha para indicarnos en qué sentido va la ecuación, y después sus productos, que es en qué se acaba descomponiendo en este caso. Y el triangulito nos indica que pues toda esta descomposición se dio mediante la condición externa del calor. Entonces, toda esta descomposición fue en base o gracias a la presencia de calor. En presencia de un catalizador. Un catalizador también se puede escribir la fórmula del catalizador. O sea, no se tiene que poner únicamente cat como tal, sino que se ponen las fórmulas, por ejemplo, MnO2, ZnO o PT, y bueno, todos los catalizadores que existen dentro de los compuestos. Y aquí nos da el ejemplo, dice la descomposición del peróxido de hidrógeno por el calentamiento y la presencia de MnO2 para acelerar su reacción. Y aquí pues está el peróxido, de hidrógeno, nos dicen que se está descomponiendo, y por aquí está el triangulito que nos indica que es en presencia del calor y la presencia del catalizador. Se escribe su fórmula arriba de la flecha. En acción a una corriente eléctrica, bueno, este es su símbolo, por así decirse, y nos dice que la descomposición del agua por la acción de una corriente eléctrica se escribe la fórmula de esta forma. Aquí pues el agua, la flecha para indicarnos en qué sentido va la fórmula, y aquí pues sus productos. Aquí, bueno, nos indica que las flechitas estas chiquitas, recuerden que nos indica que se está desprendiendo en forma de gas mediante la acción, y nos indica que como rayito nos indica que todo esto fue en acción a una corriente eléctrica, o en presencia de electricidad, ¿no? Para simplificarlo más. Condiciones especiales de presión o temperatura. Bueno, dependiendo se puede poner una P o una T. Y aquí nos da el ejemplo, 2SO2 más O2. Aquí en este caso no está descomponiendo una molécula, sino que la está formando un compuesto. Por eso está la flecha, nos indica que estos dos elementos o compuestos, en este caso es un elemento también, están formando este compuesto. Entonces, ahora el sentido cambia, pero pues no pusieron la flecha al revés porque pues eso ya se explica un poquito más abajo. Y aquí nos pone, por ejemplo, de la temperatura, nos pone en presencia de cuántos grados. Bueno, aquí no sabría decirles porque no tiene escrito si son Fahrenheit o Celsius, ya ahí depende de pues en qué términos se está hablando, pero si es en presión o en temperatura, en presencia, perdón, de presión o temperatura, se pone el número de temperatura o la presión bajo la que está sometido el compuesto o los reactivos para dar el producto. En acción de luz ultravioleta, bueno, se escribe con HB, dice que por la energía HB de los rayos ultravioleta, el cloro reacciona con el hidrógeno para dar, pues, HCl. Dice que Cl2, ahorita nos explican qué significan estos simbolitos, por si no les ha quedado claro, estos números que van abajo y los que van antes, y pues se pone igual, el HB, para indicarnos que es en acción de luz ultravioleta, y en este caso, otra vez como en el ejemplo de arriba, nos está indicando que estos dos elementos están conformando un compuesto gracias a la acción de la luz ultravioleta. Si se está desprendiendo en estado gaseoso, se pone una G, o si está, más bien, si su presencia, la presencia del elemento, está de forma gaseosa, se pone una G, entre un paréntesis. Si está en estado sólido, pues se pone una S, y si está en estado líquido, pues una L. Dice que si la acción es reversible, lo que le decía aquí arriba de poner la flechita invertida, se ponen dos flechas. ¿Qué quiere decir? Que si dos reactivos nos dan un compuesto y ese mismo compuesto lo descompones y nos da los mismos reactivos, se ponen estas dos flechas indicándonos que la acción es reversible, o que si se hace al revés, da el mismo resultado inicial, ¿me entienden? O sea, que dan el mismo resultado si se descompone a que si se combinan los elementos para dar ese producto. Reacción irreversible, bueno, pues con una sola flecha, esto ya lo hemos visto arriba, y disolución, acuosa, o sea, pues si se disuelve en agua, se pone una AC, dependiendo del estado en el que esté el compuesto presente. Dice que algunas veces es importante señalar el estado físico de las sustancias participantes en una reacción química. En tales casos, el estado físico de las sustancias se indica con una letra S, L o G. Lo que les decía arriba, que pues se pone una S, una L o una G en forma de aquí está de hecho en la tablita, en forma de un paréntesis, en medio de un paréntesis, perdón,
para indicarnos en qué estado de la materia se encuentran, no cómo se, por ejemplo, la flechita nos indicaba cómo se desprende durante la reacción, cómo se desprendía el hidrógeno, cómo se desprende el oxígeno. Para eso sirve la flechita, para indicarnos cómo se desprende cuando se está llevando a cabo la reacción. Pero estos paréntesis, estas letras, no nos indica cómo se está desprendiendo, nos está indicando cómo están en ese estado inicial, o sea, en qué estado de la materia están presentes al momento de estarse llevando a cabo la reacción. No cómo se desprenden ni cómo se transforman, sino cómo está presente. Nos da el ejemplo de pues el agua en estado líquido, se pone una L, el agua en estado sólido, en este caso el hielo, se pone una S, y en estado gaseoso pues se pone una G. El hecho, perdón, que durante un fenómeno químico se desprende un producto en forma de gas, se señala con una flecha colocada arriba a la derecha de la fórmula. Por ejemplo, la abreviatura CO2, pues la flechita aquí arriba, simboliza el desprendimiento del dióxido de carbono en forma de gas. Es lo que les decía, la flechita indica el proceso que le ocurre al compuesto o al elemento mientras se lleva a cabo la reacción. Mientras que pues las letras nos indican únicamente en qué estado está presente el compuesto o el elemento. Dice que las reacciones químicas se pueden clasificar tomando como base diversos criterios, entre los que están la forma en que se combinan los reactivos y productos, que puede ser síntesis o combinación, análisis o descomposición, sustitución simple o sustitución doble. También las necesidades energéticas, si es endotérmica o exotérmica, también el sentido en el que se verifican, si es reversible o irreversible, y según su naturaleza, si es espontánea o catalizada. Aquí nos da pues, la definición de cada una. Dice que el tipo de reacción en síntesis se presenta cuando se unen dos o más sustancias sencillas para formar una más compleja. Nos da aquí la fórmula general, por así decirse, A más B es igual a AB. Por ejemplo, metal más oxígeno produce óxido metálico, y aquí nos da el ejemplo, perdón, con el oxígeno y con cualquier metal, y pues nos da este resultado. Es dos elementos simples o dos sustancias simples para darnos una más compleja. El análisis o la descomposición es la inversa a la síntesis. Una sustancia compleja se divide en dos o más sustancias sencillas. Y bueno, aquí nos da el ejemplo. Dice que el agua por electrólisis se descompone en hidrógeno y en oxígeno. Aquí está el agua por electrólisis, perdón, que bueno, se representa con un rayito en presencia de energía eléctrica. Y pues es irreversible, por eso se pone solo una flechita, y aquí nos da pues que se divide en dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Nos da otro ejemplo del clorato de potasio, es el que está aquí abajito. Dice que el clorato de potasio, por acción de calor, aproximadamente a 350 grados Celsius, se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Y bueno, nos da aquí el ejemplo. Clorato de potasio se descompone en dos partículas de cloruro de potasio y tres partículas de oxígeno. Sustitución, bueno, en presencia del calor, perdón, se me olvidó decirles, y es una acción irreversible, por eso está únicamente la flecha indicando hacia la derecha. Sustitución simple, dice que se efectúa cuando uno de los elementos o radicales de una sustancia reactante es desplazado o sustituido por otro de la otra sustancia reaccionante. Esto en base a la afinidad mayor o menor que se tiene de romper los enlaces de los átomos de una sustancia y formar otros con otro elemento. Recordemos que una reacción química, dentro de la definición que nos da aquí la misma antología, dice que es cuando se rompen precisamente esos enlaces de los átomos y se unen con otros para formar nuevas sustancias. Es la descripción general y fácil de entender de que es una reacción química. Todas las sustancias simples o complejas están formadas por enlaces atómicos. Entonces, entonces, si se descompone, pues se descomponen, se rompen todos esos átomos y se forman más partículas, lo que venía aquí arriba. Si es en análisis y se descompone, la mezcla más compleja, pues se rompen todos sus enlaces atómicos y se forman nuevos. Y lo mismo con la síntesis. Hay varias sustancias simples involucradas que tienen sus propios átomos, sus propios enlaces atómicos, y al momento de unirse entre sí, se tienen que romper esos enlaces atómicos que ya están formando esa sustancia simple, para después combinarse con las de otra sustancia simple y formar un compuesto, un producto,
pues ya más complejo. Y bueno, aquí nos da el ejemplo de cómo se desplaza. Bueno, aquí otra vez les leo, dice que la sustitución simple se efectúa cuando uno de los elementos es desplazado o sustituido por otra de la otra sustancia reactante. Entonces aquí nos da el ejemplo, dice que el hierro desplaza el níquel, como podemos ver, esta es la acción inicial, los reactivos, y como podemos ver aquí el níquel pasa de estar al principio del segundo reactivo a estar al final. Bueno, no al final, sino lo desplaza para poder unirse el hierro con este otro compuesto. Y lo acaba desplazando porque tiene más facilidad de unirse el hierro con ese otro compuesto. Entonces lo desplaza para poderse unir con el otro. Igual aquí el aluminio desplaza el hidrógeno. El aluminio se puede unir mejor con el bromo, Br, que con el hidrógeno. Por eso lo desplaza, lo quita de aquí al hidrógeno, a esta H, que es el hidrógeno, y ahora la fórmula queda como AlBr más 3H. Entonces, lo único que hace la reacción es desplazar uno de los reactivos, sustituirlo por otro que tiene, para decirlo fácil, mejor compatibilidad, más facilidad de crear esos nuevos enlaces atómicos para poder unirse y crear otro producto. La doble sustitución, ya es otro concepto, se conoce con el nombre de doble sustitución o descomposición metátesis, no sé cómo se pronuncia, perdón, tiene el acento ahí. Consiste en el intercambio entre los iones de las sustancias presentes. En este caso ya nos habla un poco más de las cargas iónicas, si es positiva o negativa. Nos dice que, bueno, AB más CD da AD más BC. Esto es un intercambio muy fácil de comprender. A es positivo y B es negativo. C es positivo y D es negativo. Se tiene que seguir el mismo orden iónico, pero se tienen que combinar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si B y D son negativos, pues vamos a asignarle la D en el lugar en el que estaba la B. Y si C es positivo, pues necesita su otra parte negativa, entonces se le pone la B enfrente. ¿Me entienden? O sea, solamente se intercambian de acuerdo a su estado iónico, si es negativo o si es positivo. Aquí nos da varios ejemplos, pero lo que se tienen que aprender en sí no son los ejemplos, no tienen que complicarse la vida intentando entender los ejemplos, sino entendiendo nada más la descripción y la fórmula general, que pues viene descrita en AB y AC, como aquí arriba, A más BC, y queda como B más AC. Todo eso es lo importante y lo que les recomiendo que tomen notas o así, para que se les facilite más. Después de haber dado un recorrido por toda la información anterior, te podrás dar cuenta que existe un idioma, que una I colada, para expresar las reacciones químicas, y ese lenguaje es entendido por todo el mundo, independientemente si se habla inglés, español o portugués. La simbología es la misma. Este lenguaje es el de la química. De igual forma podrás identificar que las reacciones químicas pueden ser expresadas de forma escrita o gráfica a través de una ecuación química, y así indicamos toda la información que necesitamos, si es peligrosa o no, si absorberá energía o sea una reacción endotérmica, o si liberará energía o sea una reacción exotérmica. Eso también lo pueden anotar por si en su examen les pregunta, ¿qué es una reacción exotérmica? Bueno, pues es cuando se libera energía. ¿Y qué es una reacción endotérmica? Es cuando se absorbe la energía. También nos dice que los elementos químicos, participan, qué compuesto, bueno, perdón, es que por los signos de puntuación, pero en general esto es todo lo que nos indica la fórmula química. Si se liberará energía o no, también nos dice qué elementos químicos participan, qué compuestos también participan, entre otra información. Todo eso nos aporta o nos dice la fórmula química. Todo lo que estuvimos viendo ahorita son bases, por así decirse, para construir una fórmula química y que ustedes puedan describir cómo se compone un producto, o sea, cuáles son los reactivos de un producto y en qué reactivos se puede descomponer un producto. Aparte de la ecuación química, aquí vienen las partes, esto también anótenlo, no sé, como ustedes lo quieran hacer. El símbolo o los literales es el elemento químico que participa. Puedes identificarlos en la tabla periódica. Si es hidrógeno, pues es H. Si es oxígeno, pues es una O. Si es el bromo, es Br. Todo eso que ya hemos visto en lecciones pasadas. La fórmula son los compuestos presentes y se forman de dos o más elementos químicos. El coeficiente son los números que se anteponen a la fórmula o al símbolo y nos indican el número de veces que está presente la molécula. Por ejemplo, el coeficiente dentro del agua, ¿no? Sabemos que la fórmula del agua es H2O,
Entonces, ¿qué nos quiere decir? Oh, aquí viene arriba, para que no se tengan que estar haciendo la idea. ¿Dónde venía? Aquí. No tiene ningún coeficiente. El coeficiente es el numerito este, donde hay otro. Aquí. Este es el coeficiente. Este numerito que va antes. Por ejemplo, aquí en este ejemplo del agua, no tiene un coeficiente, lo cual nos indica que pues está presente únicamente una vez el hidrógeno. Tampoco tiene un coeficiente el oxígeno, entonces pues también está únicamente una vez, porque recordemos que si es igual si es uno, por así decirse, no se pone, no hay necesidad de ponerse. Y este 2 me van a preguntar que qué es si no es el coeficiente. Bueno, aquí también viene abajo. Dice que el subíndice, el numerito chiquito, dice que son los números pequeños que se escriben al pie de cada símbolo y representan el número de átomos que intervienen en la fórmula. El coeficiente nos indica el número de veces que está presente la molécula y el subíndice nos indica el número de átomos que intervienen en la fórmula. Damos algunos ejemplos de esta información. Nos da aquí pues dos reactivos y un producto, y nos dice que qué compuestos forman los reactivos. Bueno, aquí está el ácido clorhídrico y el zinc, aquí está el ácido clorhídrico y por acá está el zinc. Recuerden que los reactivos son los que van antes de la flecha y los productos son los que van después. Dice, ¿qué elementos químicos conforman ahora los productos? Bueno, el cloruro de zinc 2 y el hidrógeno. Como podemos ver, aquí está el cloruro de zinc 2 y aquí está el hidrógeno. ¿En qué estado de agregación de la materia se encuentran los compuestos? Aquí tienen su L, su S y su G. Recuerden que L es líquido, S es sólido y G es gaseoso. Nos indica que el ácido clorhídrico está en estado líquido, el zinc está en estado sólido, el cloruro de zinc 2 está en estado sólido y el hidrógeno está en estado gaseoso. Como pueden ver, pues aquí el ácido clorhídrico efectivamente está en estado líquido, el zinc está en estado sólido, el cloruro de zinc 2 está en estado sólido también, y el hidrógeno está en estado gaseoso. Dice que cuántas moléculas de zinc participan como reactivos. Una molécula de zinc. Recuerden que los reactivos van aquí, como no tiene ningún coeficiente aquí o número que se antepone antes de su símbolo, del símbolo del zinc, pues únicamente va a estar una vez. ¿Y cuántas moléculas de ácido clorhídrico participan en los reactivos? Los reactivos, otra vez, son los que van a la izquierda de la fórmula. Y pues el ácido clorhídrico tiene un 2 antes, entonces nos está indicando que hay 2 moléculas presentes de ácido clorhídrico dentro de la fórmula.